Buenos días, comenzamos con la primera parte de la unidad 8 de transformaciones lineales. Vamos a ver la definición. Sean B y W dos R espacios vectoriales. Una función t que va del espacio vectorial B en el espacio vectorial W se dice una transformación lineal si verifica estas dos cosas. Que t de u más b es igual a t de u más t de b para todos par de vectores u y b en el espacio B de salidas y en este espacio. Y que t de lambda por u es igual a lambda por t de u para todo u en el espacio vectorial B de salida y lambda cualquier escalar real. Bueno, vamos con unas observaciones. Sea t de b en w una transformación lineal, de la definición podemos deducir que que t de 0, que t del vector nulo da siempre el vector nulo. ¿Por qué ponemos 0 acá y 0'? Porque este vector nulo es el vector nulo del espacio de salida, del espacio vectorial B. Y este 0' es el vector nulo del espacio W de llegada, ¿sí? Entonces tenemos que t del vector nulo da el vector nulo, ¿sí? Vector nulo de B da el vector nulo de W. Y en general vamos ahora a anotarlo siempre 0, de la misma forma a uno que a otro, siempre sabiendo que en realidad es el vector nulo del espacio vectorial correspondiente. Bien, además t del simétrico de u da el simétrico de t de u, ¿sí? Para todo vector u en el espacio vectorial B. T de u menos b da t de u menos t de b para todo par de vectores u y b en B. Y por último, si yo tengo una combinación lineal de vectores, t de esa combinación lineal, lambda 1 por b1 más lambda 2 b2 más lambda n bn, me va a dar lambda 1 por t de b1 más lambda 2 t de b2 más lambda n por t de bn. Bien, vamos con algunos ejemplos. Sea B un R espacio vectorial, C un número real fijo, y t de b en B la vamos a definir como t de b igual a c por b, ¿sí? El producto escalar del vector b por el escalar c, ¿sí? Esto va a ser una transformación lineal. Es sencillo de demostrar. Ya ahora vamos a ver algunas otras demostraciones. ¿Sí? Esto lo podemos ver como ejercicio. Vamos a distinguir de estas transformaciones lineales dos casos particulares que nos interesan. Cuando c es igual a 0, tenemos que t de b es 0 siempre, ¿sí? Porque t de b nos quedaría 0 por b, eso nos da el vector nulo, ¿sí? O sea que sería t de cualquier vector va al vector nulo siempre, ¿sí? Esta la denominamos la transformación lineal nula. Y si c es igual a 1, entonces fíjense que nos queda t de b igual a 1 por b, o sea, a b para todo el vector b en el espacio. Entonces esta también va a ser una transformación lineal y la vamos a denominar la transformación lineal identidad, ¿sí? Y la vamos a anotar de esta forma. T es la identidad del espacio vectorial B. Bien, segundo ejemplo. Tenemos t de R2 en R2, la vamos a definir como t de el vector xy. La vamos a definir como 2x menos y en la primera coordenada, x en la segunda. Veamos que eso es una transformación lineal. Entonces, en efecto, sean u y b en el espacio vectorial B. Entonces, como u y b están en B, ¿cómo son? Primero veamos qué forma tiene. Están en R2, ¿sí? O sea que son pares de vectores, pares de números reales, ¿sí? O sea que sería u es igual a x1 y 1 y b es igual a x2 y 2, donde todos estos x1, x2 y 1 y 2 son números reales. Bien, entonces ahora, u más b, ¿cuánto da? U más b es, fíjense, es x1 más x2 en la primera coordenada y 1 más y2 en la segunda coordenada. Entonces ahora, t de u más b, ¿cuánto da? T de u más b es t de este vector u más b, que definimos que llegamos a que era acá, ¿sí? Ahora a este vector le tenemos que aplicar la transformación lineal t, ¿sí? ¿Qué hace la transformación lineal? Hace 2 veces por la primera coordenada menos la segunda, ¿sí? O sea, 2 por la primera coordenada, ¿sí? 2 por x1 más x2 menos la segunda es y1 más y2, y en la segunda coordenada pone la primera coordenada del vector, o sea que sería x1 más x2. Bien, entonces ahora podemos esto reacomodarlo, ¿no? O sea, podemos distribuir acá 2x1 más 2x2 menos y1 menos y2, ¿sí? Y le podemos reacomodar también esto. Podemos dejar por un lado los que tienen subíndice 1 y por otro lado los que tienen subíndice 2, separando esta suma, ¿sí? O sea, nos quedaría 2x1 menos y1 y en la segunda coordenada x1 más 2x2 menos y2 y en la segunda coordenada x2, ¿sí? Pero esto podemos ver que es t de x1 y 1, ¿no? Y esto es t de x2 y 2, ¿no? Pero t de x1 y 1 es t de u
y t de x2 y 2 es t de b. O sea que llegamos a que t de u más b es t de u más t de b. Bien, entonces la primera condición de transformación lineal se cumple. Vamos a ver qué pasa con la segunda. Ahora sea u un vector en b y el lambda un número real. Bien, entonces, u pertenece a b, como antes, tenemos que u entonces es un par ordenado de números reales. Entonces ya tenemos la forma. Entonces ahora, lambda por u, ¿cómo es? Lambda por u es lambda por el x1 y 1, ¿sí? Entonces este lambda entra acá y sería lambda x1, lambda y 1. Entonces ahora podemos aplicarle t, ¿sí? T de lambda por u es t de este vector que obtuvimos acá. Y como es la t, hace dos veces la primera componente menos la segunda y después la primera. O sea que sería 2 por lambda 1, lambda x1 menos lambda y 1. Y en la segunda sería lambda x1. Bien, pero acá fíjense que podemos sacar el lambda aparecen todos los términos, puede salir afuera. O sea que esto es lambda por 2x1 menos y1, x1. Pero de vuelta, esto de acá es t de x1 y 1. O sea que lo podemos reemplazar, t de x1 y 1. Pero x1 y 1, esto es el vector u. O sea que esto nos da el lambda por t de u. O sea que llegamos a que t de lambda por u es lambda por t de u. Entonces quiere decir que con estas dos condiciones que probamos acá, t es una transformación lineal. Bien, tercer ejemplo. Probar que t de R2 en R3 definida de esta forma no es una transformación lineal. Bien, si quisiéramos probar que es una transformación lineal, tendríamos que hacer eso que hicimos recién. Entonces vamos a intentarlo, a ver dónde falla, ¿sí? Entonces agarro dos vectores, u y b en R2. Y hago t de u más b, ¿sí? T de u más b sería t de xy más x' y prima. Sumo a esos dos vectores, t de x más x' y más y', y le aplico la transformación lineal, ¿sí? Fíjense que es la primera coordenada más 1, o sea, primera coordenada es esta, x más x' más 1. Después es segunda más primera, o sea, y más y' más x más x'. Y por último es 2 por la primera, o sea, 2 por x más x'. Bien, entonces ahora hagamos a ver qué da t de u más t de b, que es lo que queremos que sean iguales para que sea una transformación lineal. Bien, t de u, ¿cuánto da? T de u sería t de xy y t de b es t de x' y prima. Entonces reemplazo acá. T de xy es esto mismo de acá y t de x' y prima es esto mismo con las primas, ¿sí? Bien, entonces ahora sumo coordenada a coordenada. Entonces, ¿qué queda? X más x' más 1 me queda más 2, ¿sí? Y después me queda y más y' más x más x'. Y 2 por 2x más 2x', o sea, 2x más x'. Quedó parecido, ¿no? Esto, pero acá esto tengo más 1 y acá esto tengo más 2. O sea que pareciera que no son iguales, ¿no? En realidad esto no van a ser iguales nunca. Bien, en realidad la demostración lo que necesitamos es siempre un contraejemplo. Esto lo que lo hice fue en realidad además para ver qué pasa si nosotros intentamos hacerlo la demostración y no nos sale. Bien, entonces acá nos damos cuenta tal vez a veces de cómo construir el contraejemplo. Bien, ahora en este caso podemos agarrar cualquier vector. Podríamos haber partido de esto directamente. Entonces, este paso no era necesario, tenemos que construir un contraejemplo. Bien, entonces, por ejemplo, podemos poner el vector u, que es el 0, 0, y el vector b, que es el 1, 0. Puede ser cualquier cosa, en realidad. Los más fáciles que encuentren, ¿sí? Bien, entonces, t de u más b es t de 0, 0 más 1, 0. Bien, pero 0, 0 más 1, 0 me da el t de 1, 0. Bien, ahora t de 1, 0, si lo reemplazo acá me queda 2, 1, 2. Bien, ahora ¿qué pasa con t de u más t de b? T de u es t de 0, 0 y t de b es t de 1, 0. T de 0, 0 lo reemplazo acá, me queda el 1, 0, 0 y después t de 1, 0 es el mismo que teníamos ahí, 2, 1, 0. Sumo y me quedó 3, 1, 2, que es distinto de 2, 1, 2. O sea que me dio t de u más b distinto de t de u más t de b. Ya no me hace falta ver qué pasa con el producto escalar porque se tienen que cumplir las dos cosas. O sea que en este caso t no es transformación lineal. Bien, entonces, ahora por último veamos este ejemplo. Sea t de R3 en R3 la aplicación que a cada punto x y z le hace corresponder su simétrico respecto del eje x. ¿Sí? Estamos en el espacio y es el simétrico. ¿Qué sería esto del simétrico? Si yo tengo el eje x es este, entonces trazo la recta que es perpendicular, ¿sí?, a x y que pasa por el punto que yo quiero tomar el simétrico, ¿sí? Dado este punto quiero ver cuál es el simétrico, entonces trazo la recta que es perpendicular al eje x y que pasa por Q y que pasa por P, y tendría que trasladarme
la distancia del eje X la misma, ¿sí? O sea, distancia de P a Q tiene que ser la misma de que la distancia de Q al simétrico de T de P, ¿sí? Este segmentito tiene que tener la misma medida que esta. Entonces, P es, si yo tomo P, entonces T de P, este punto que está acá en esta recta, es el simétrico de P. Bien, por ejemplo, tenemos acá el punto A y queremos hallar su simétrico respecto del eje X, que en este caso es este eje rojo que se ve acá, ¿sí? Fíjense cómo es la situación, tenemos ese punto ahí y queremos el simétrico con respecto al eje X. Entonces, ¿quién va a ser? Voy a trazar la recta que es perpendicular al eje X y que pasa por el punto A, ¿sí? Y ahora voy a agarrar el punto que está del otro lado, ¿sí? De este eje, que tiene igual distancia al eje X, ¿sí? Que va a dar este punto, ¿sí? Podemos verlo así, cómo va quedando. Nos trasladaríamos como un espejo hacia el otro lado, ¿sí? O por ejemplo, si tengo el punto C, ¿sí? Entonces de vuelta trazo la recta que es perpendicular al eje X, que corta el eje X y que pasa por C, y me traslado al otro lado, sería por acá, va a estar el punto D, que es el simétrico del punto C, ¿sí? Ahí se ven. Bien, entonces, como dijimos, tenemos C al punto P, que es el X0 y 0Z0, un punto cualquiera del espacio. ¿Cómo construimos este simétrico T de P? Lo que tenemos que construir es el plano pi. Para poder construir esta recta, lo que vamos a necesitar en realidad es construir lo que es fácil, es el plano pi que contiene a P, al punto P, y que es perpendicular al eje X, ¿sí? O sea que el punto es un plano que contiene a este punto y que tiene como normal al director de la recta, que es el que determina el eje X, ¿sí? La dirección del eje X. Y después agarro este punto de intersección Q entre pi, del plano pi, y el eje X. Y de ahí, ¿cómo defino entonces? El T de P sería, además, entonces, como dijimos, consideramos la recta que pasa por P y por Q. ¿Sí? Ya tenemos P, ya tenemos Q. Y entonces, ¿quién es T de P? Va a ser un punto que pertenece a la recta L, esta que construimos, y tal que la distancia de T de P a Q, ¿sí? Este segmento es igual a la distancia de P a Q, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, vamos a ver que de ahora queda algo sencillo en realidad. Bien, entonces construyamos eso. Como pi es perpendicular al eje X, entonces el normal del plano va a ser el director del eje X. ¿Que quién es? Es el 1, 0, 0, ¿sí? Es la dirección del eje X. Bien, entonces, como tiene este normal, entonces el plano pi tiene forma X, o sea, 1 por X, más 0 por Y, más 0 por Z, más D, ¿sí? Igual a 0. Bien, ahora, como el punto X0 y 0, Z0 pertenece al plano pi, entonces D tiene que ser igual a X0, ¿sí? Yo lo reemplazo al punto acá y me tiene que dar 0, entonces lo despejo y me queda que D es igual a menos X0. Ya tenemos el plano pi, era sencillo, es X menos X0 igual a 0. Bien, el eje X entonces es la intersección de los planos Y igual a 0 y Z igual a 0. Entonces su intersección con el plano pi que hallamos recién es el punto Q, que es el que tiene coordenadas X0, 0, 0. Bien, entonces luego el director de la recta L que pasa por P y Q es, el director de L es P menos Q, ¿sí? Entonces tenemos X0 y 0Z0 es P y Q es X0, 0, 0. Entonces quedó que el director es el 0 y 0, Z0. Bien, entonces la ecuación de L es sencilla, es X igual a X0, Y igual a Y0 por lambda, Z igual a Z0 por lambda, ¿sí? Porque L era la recta que pasaba por Q, que es el X0, 0, 0, o sea que ponemos este como punto, y que tiene como director al 0 y 0, Z0. Bien, entonces ahora supongamos que T de P tiene coordenadas X'0, X0 y Y0' y Z0', que es el vector que queremos hallar ahora. Entonces, como pertenece a L, tenemos que tiene que tener la ecuación de L, o sea que tiene que existir un lambda tal que el X0' y 0', Z0' es igual a X0, lambda por Y0, lambda por Z0, ¿sí? Y además la distancia de T de P a Q es igual a la distancia de P a Q, es todo lo que planteamos recién, ¿sí? O sea que el módulo de T de P menos Q tiene que ser igual al módulo de P menos Q. Bien, entonces ahora planteemos todo esto.
sería módulo de t de p menos q, t de p menos q, t de p era este punto, pero dijimos que tiene estas coordenadas, ¿sí? Y menos q, pero q es el x0, 0, 0, ¿sí? O sea que sería x0 menos x0, me quedaría 0. Después tenemos lambda por i0 menos 0, quedaría lambda por i0. Y lambda por z0 menos 0, me quedaría lambda por z0, ¿sí? Entonces calculo el módulo de ese vector. Y p menos q, p es el punto x0, y0, z0, ¿sí? Menos q, lo tengo acá ya, es el 0, y0, z0, o sea que sería 0 al cuadrado más y0 al cuadrado más z0 al cuadrado, ¿sí? Esto me quedaría igualado. Entonces ahora despejemos esto. Se cancelan estas raíces porque tenemos esto es positivo lo de adentro, así que se quedaría directamente esto. Y puedo seguir despejando. Y fíjense que como quedaría, puedo sacar lambda cuadrado acá como factor común, ¿sí? Puedo restar esto para este lado. Y si lo reacomodo me queda de esta forma, ¿sí? Verifiquen que esta es la cuenta. Ahora, entonces, ¿esto es igual a 0? Sí, solo sí. O sea, cuando un producto es igual a 0, cuando un factor es 0 o el otro es 0. ¿Sí? Entonces tenemos que o lambda cuadrado menos 1 es igual a 0 o i0 cuadrado más z0 cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Sí, solo sí, entonces tenemos que lambda es igual a 1 o lambda es igual a menos 1, ¿sí? Haciendo la raíz cuadrada de 1 acá. O estos dos, fíjense que esto es mayor o igual que 0. Esto es mayor o igual que 0, la única posibilidad es que los dos sean 0. Bien, entonces ahora, si los dos son 0, si x0 y z0 son iguales a 0, entonces p en realidad, fíjense que, volvemos, era un punto de la forma x0, 0, 0. O sea, es un punto del eje x, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como está en el eje x, ya la simetría t de p me devuelve el mismo punto p. Bien, ahora si lambda es igual a 1, obtenemos el punto p, que es el otro punto que verifica las condiciones pedidas, ¿sí? Fíjense que cuando yo reemplazo con el lambda igual a 1, me quedaría x0, y0, z0. Vuelvo al mismo p, ¿sí? Pero es otro punto que está a la misma distancia que p de q. O sea que en realidad este es el que no me sirve. El que sí me sirve es el con lambda igual a menos 1. Obtenemos entonces el punto x0 menos y0 menos z0, ¿sí? Reemplazando el menos 1 acá. Y entonces ahora sí, este es el simétrico de p respecto de la recta, la recta del eje x, ¿sí? O sea, t está definida por t de x y z igual a x menos y menos z, ¿sí? Y esto se prueba fácilmente que es una transformación lineal. En realidad todo esto que hicimos no va a ser necesario, salvo para cuando queramos hallar, sin hallar la transformación lineal, hallar el simétrico, ¿no? Después vamos a ver en las clases siguientes que todo esto lo podemos hacer de otra forma más simple, ¿sí? Bien, entonces con esto terminamos la primera parte de la unidad 8.